A lo largo de la historia, la ciencia nos ha llevado a descubrir vacunas, electricidad, nuevos planetas y hasta el funcionamiento del cerebro humano. Pero detrás de todos esos avances también existe otra cara, la de los experimentos que cruzaron límites, sorprendieron al mundo y dejaron preguntas que todavía hoy nos inquietan. Muchos de estos experimentos se hicieron con buenas intenciones, otros con una curiosidad que rozaba la obsesión. Pero todos, absolutamente todos, marcaron un antes y un después en la historia de la ciencia. Hoy, en Asombro Wiki, vamos a recorrer algunos de los experimentos más audaces, polémicos y sorprendentes jamás realizados. Experimentos que cambiaron la forma en que entendemos la vida, la mente y la conducta humana. Desde electricidad aplicada a ranas y cadáveres, hasta prisiones simuladas que se salieron de control y estudios psicológicos que aún hoy siguen generando debate. Prepárate, porque lo que vas a escuchar es lo que realmente pasó. Luigi Galvani y la electricidad animal. Nuestro viaje comienza en el siglo XVIII. En ese tiempo, la electricidad era un fenómeno misterioso, casi mágico. No existían enchufes, interruptores ni electrodomésticos, solo máquinas rudimentarias que producían un poco de chispa. Y en ese contexto aparece Luigi Galvani, un médico italiano con una enorme curiosidad por el cuerpo humano y el funcionamiento de la vida misma. Un día, mientras trabajaba con una rana para una clase de anatomía, tocó accidentalmente un nervio con un bisturí metálico cargado de electricidad estática y vio algo imposible de ignorar. La pata de la rana se movió como si estuviera viva. Ese momento lo cambió todo. Galvani creyó que había descubierto la electricidad animal, una energía propia de los seres vivos. Para él, esa electricidad era la chispa vital. Sus ideas fueron tan influyentes que iniciaron un debate científico enorme. Algunos lo apoyaban, otros lo criticaban, pero nadie podía negar lo que había visto. La electricidad podía mover un cuerpo, incluso si éste estaba sin vida. Esta idea fue el punto de partida para un experimento aún más impactante. Llevar el experimento que había aplicado la rana a cadáveres. Giovanni Aldini, sobrino de Galvani, heredó su fascinación por la electricidad. Pero, a diferencia de su tío, él tenía una personalidad más atrevida y más performática. En Londres, en el año 1803, realizó lo que para la época fue un espectáculo científico aterrador. Frente a una multitud aplicó electricidad al cuerpo de un hombre recién ejecutado. Y entonces ocurrió lo que todos temían ver. Los músculos del cadáver se contrajeron, la cabeza se movió y una mano se levantó lentamente. Para algunos fue una escena espeluznante, para otros una señal de que quizás la muerte no era tan definitiva como creían. Aunque Aldini sabía perfectamente que no estaba volviendo a la vida, sus experimentos fueron tan influyentes que inspiraron una de las obras más importantes de la literatura, Frankenstein, de Mary Shelley. La idea de que la electricidad pudiera revivir la vida fue, en parte, sembrada por estos experimentos reales. Robert Cornish y la máquina de resucitar. Avanzamos hacia el siglo XX. La obsesión por vencer a la muerte seguía viva. En los años 1930, un científico estadounidense llamado Robert Cornish desarrolló una máquina con un propósito ambicioso: intentar traer la vida de vuelta. Era un sistema mecánico que movía los cuerpos con un vaivén constante mientras les bombeaba sangre oxigenada. La idea era simple en teoría. Si se lograra reactivar el flujo sanguíneo lo suficientemente rápido, ¿sería posible reiniciar el corazón? Cornish realizó experimentos principalmente en perros recién fallecidos, y para sorpresa de muchos, hubo casos en que los animales mostraron leves signos de respiración o movimiento. Esto llamó la atención de los medios y también del gobierno. Cornish incluso solicitó permiso para realizar pruebas con prisioneros ejecutados. Naturalmente, la propuesta fue rechazada. Aunque su método nunca funcionó como él esperaba, planteó una pregunta que sigue siendo relevante hoy. ¿Qué pasa en los segundos y minutos posteriores a la muerte? ¿Existe una ventana de tiempo en la que la vida puede volver? Cornish no resucitó a nadie, pero abrió un debate científico que todavía existe. El experimento de la prisión de Stanford. Ahora entramos en uno de los experimentos psicológicos más polémicos de la historia. En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo quiso estudiar
cómo afecta el poder a la conducta humana. Para ello, recreó una prisión en el sótano de la Universidad de Stanford y reclutó a 24 estudiantes, dividiéndolos en guardias y prisioneros. Lo que comenzó como un experimento académico rápidamente se transformó en una situación completamente descontrolada. Los guardias empezaron a actuar con autoridad excesiva. Los prisioneros mostraron angustia, miedo y confusión. En solo 6 días, sin embargo, tuvo que cancelar el experimento. Lo que reveló en este estudio fue inquietante. Cuando las circunstancias cambian, la personalidad también puede cambiar. El poder puede transformar a personas comunes en figuras autoritarias y la vulnerabilidad puede quebrar la moral de cualquiera. Este experimento cambió para siempre la forma en que se estudia la psicología del poder y también redefinió las normas éticas para la investigación del futuro. Stanley Milgram y su obediencia a la autoridad. Unos 10 años antes, otro psicólogo, Stanley Milgram, estudió un aspecto similar. ¿Por qué las personas obedecen órdenes incluso cuando saben que está mal? En su experimento, un voluntario debía aplicar descargas eléctricas a otra persona cada vez que fallaba una pregunta. Lo que el voluntario no sabía era que la víctima era un actor y que no había descargas reales. Aún así, el 65% de los participantes llegó hasta el nivel máximo de voltaje. No porque fueran crueles, sino porque una figura de autoridad les decía que continuaran. Milgram demostró que la obediencia puede ser más poderosa que la empatía y que, bajo presión, las personas pueden actuar en contra de sus propios valores. Este experimento se convirtió en un referente para entender cómo se producen abusos en contextos de poder y por qué la obediencia ciega puede tener consecuencias devastadoras. El experimento del monstruo. En 1939, en Iowa, un grupo de niños huérfanos fue sometido a un estudio sobre el habla, que hoy sería imposible de aprobar. A algunos se les trataba con paciencia y ánimo positivo, a otros se les criticaba con dureza y humillación cada vez que cometían un error. El resultado fue que varios niños desarrollaron ansiedad profunda y tartamudez. Algunos incluso nunca se recuperaron. Décadas después, este estudio sería conocido como el experimento del monstruo. Un recordatorio de que incluso las investigaciones que parecen inocentes pueden causar un daño inmenso cuando se olvidan los principios básicos de la empatía y la ética. El doble perro soviético, Demikov. En 1950, el cirujano soviético Vladimir Demikov realizó uno de los experimentos más controversiales en la historia de la medicina. Intentó trasplantar la cabeza de un perro sobre el cuerpo de otro perro. El resultado fue impactante. Ambos animales sobrevivieron durante varios días. Aunque muchos vieron esto como una aberración, otros lo consideraron un paso temprano hacia los trasplantes modernos de corazón y pulmón. Demikov fue duramente criticado, pero también reconocido como un pionero. Este caso muestra que, a veces, el avance científico transita por caminos que pueden resultar difíciles, incluso perturbadores. Y bueno, cada uno de estos experimentos nació del mismo impulso esencial, la curiosidad. Un deseo profundo de entender la vida, la mente y el comportamiento humano. Pero la curiosidad, sin límites, puede transformarse en algo peligroso. Estos experimentos nos enseñan que la ciencia avanza gracias a sus aciertos, pero también gracias a los errores que nunca debemos repetir. Hoy tenemos normas éticas estrictas para proteger la vida y la dignidad humana, y eso es algo fundamental, porque la pregunta más importante no siempre es ¿podemos hacerlo?, sino ¿deberíamos hacerlo? Gracias por acompañarme en este recorrido. Este fue Asombro Wiki. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos explorando los misterios más fascinantes del mundo.